Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y las últimas novedades de vuestras celebridades favoritas. Espero que os encontréis todos muy bien, llenos de energía y listos para sumergiros en el fascinante universo de la farándula. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un torbellino de emociones y especulaciones que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como habéis leído en el título, vamos a hablar de si Hande Erçel se arrepiente y si ha habido una petición de disculpas a Kerem Bürsin. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores o hay algo más detrás de estas sonadas? Estoy muy emocionado de desglosar esta historia para vosotros, de analizar las pistas y de compartir mi perspectiva, y por supuesto, de escuchar la vuestra. Pero antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo habéis hecho, os animo encarecidamente a que le deis a ese botón de suscripción. Es completamente gratuito y así no os perderéis ni una sola de nuestras exclusivas. Un clic y formaréis parte de nuestra increíble comunidad. Y ahora sí, vamos a desgranar este asunto que ha puesto el corazón en vilo a muchos fans. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda una de las más comentadas y queridas en el panorama turco. Protagonistas de la exitosa serie Senkalkam, su química en pantalla trascendió a la vida real, y durante un tiempo, su romance fue la comidilla de las revistas y las redes sociales. Se les veía juntos compartiendo momentos, y los fans se enamoraron perdidamente de su historia. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las celebridades, las cosas tomaron un giro inesperado. Hace ya algún tiempo, la noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores, dejando un vacío y un sinfín de preguntas. ¿Qué salió mal? ¿Por qué dos personas que parecían tan compatibles decidieron tomar caminos separados? Los rumores y las especulaciones sobre los motivos de la separación fueron innumerables. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones mediáticas, e incluso se tejieron historias sobre incompatibilidad de caracteres o agendas laborales muy apretadas que dificultaban la relación. Lo cierto es que hasta la fecha, ni Hande ni Kerem han dado detalles explícitos y definitivos sobre las verdaderas razones de su ruptura. Han mantenido una postura respetuosa, hablando generalidades sobre la importancia de la privacidad y la necesidad de seguir adelante. Esta reserva, si bien comprensible, ha alimentado aún más el misterio y ha dado pie a que la imaginación de los fans vuele alto. Ahora, la pregunta que nos trae aquí hoy es: ¿existe un arrepentimiento por parte de Hande Erçel? ¿Y ha habido una petición de disculpas a Kerem Bürsin? La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha estado circulando con fuerza, sugiere que sí, que podría haber un atisbo de arrepentimiento y un intento de acercamiento. Fuentes cercanas a la pareja o al menos, personas que se posicionan como tales, han filtrado a varios medios turcos la posibilidad de que Hande haya estado reflexionando sobre su relación con Kerem. Se habla de que con el tiempo y la distancia, ella habría llegado a darse cuenta de ciertos aspectos de su relación que quizás no valoró lo suficiente en su momento. Es natural, ¿verdad? Cuando una relación termina, solemos mirar hacia atrás y analizar qué se hizo bien y qué se pudo haber hecho diferente. Y cuando esa relación fue tan intensa y significativa, es probable que esa reflexión sea aún más profunda. Los rumores apuntan a que Hande se estaría dando cuenta de la conexión especial que compartía con Kerem, una conexión que, según estas mismas fuentes, podría ser difícil de encontrar de nuevo. Se menciona que ella habría lamentado algunas de las decisiones o actitudes que pudieron haber contribuido al final de su noviazgo. Y aquí es donde entra en juego la supuesta petición de disculpas. La información sugiere que Hande, impulsada por este sentimiento de arrepentimiento, habría intentado contactar a Kerem para expresarle sus sentimientos y, en cierto modo, pedirle disculpas por aquello que considera que pudo haber hecho mal. Es importante recalcar, y quiero ser muy claro con esto, que toda esta información proviene de filtraciones y especulaciones. No tenemos confirmación directa ni de Hande ni de Kerem. En el mundo de las celebridades estas cosas son muy delicadas y a menudo, lo que se publica no siempre se ajusta a la realidad. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provengan de diversas fuentes, hace que sea un tema digno de análisis y de debate. ¿Por qué podría Hande sentirse así? Podríamos especular que quizás el ritmo frenético de sus carreras, las presiones de la fama, o incluso diferencias en sus visiones del futuro, pudieron haber jugado un papel crucial. A veces en la vorágine de la vida, uno no se da cuenta de lo valioso que tiene hasta que lo pierde.
Y es posible que Ande, ahora inmersa en sus propios proyectos y en su vida, haya tenido tiempo para la reflexión y para echar la vista atrás. Si estas filtraciones fueran ciertas, ¿cómo habría reaccionado Kerem? Bueno, esa es otra incógnita. Kerem Bürsin, conocido por ser un hombre reservado y con los pies en la tierra, podría haber reaccionado de diversas maneras. Tal vez comprensivo, tal vez cauteloso, o quizás haya seguido adelante por completo. Hasta ahora, no ha habido declaraciones públicas por su parte que respalden o desmientan estos rumores. Su vida personal, al igual que la de Ande, tiende a ser bastante privada. Lo que sí podemos decir es que ambos actores han continuado con sus carreras, cosechando éxitos y manteniendo una base de fans leal. Ande ha participado en proyectos muy importantes, y Kerem también ha estado activo en el mundo del cine y la televisión. Esto demuestra su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, independientemente de su vida personal. Ahora analicemos las implicaciones de estos posibles arrepentimientos y disculpas. Para los fans de la pareja, esta noticia podría ser agridulce. Por un lado, la idea de que Ande se arrepienta y haya intentado disculparse podría generar esperanza de una reconciliación, o al menos, de un cierre de capítulo más saludable. Para quienes adoraron su relación, la posibilidad de que haya habido un deseo de enmendar errores es reconfortante. Por otro lado, si la ruptura fue definitiva y ambos han rehecho sus vidas, estas especulaciones podrían ser innecesarias o incluso molestas. Es fundamental recordar que las relaciones son complejas y las de las celebridades, aún más, al estar expuestas al escrutinio público. Lo que vemos en las redes sociales o en las entrevistas es solo una pequeña parte de la realidad. Las decisiones que toman en sus vidas privadas son suyas, y aunque como público nos interese, debemos respetar su espacio y su autonomía. En este contexto, la etiqueta petición de disculpas a Kerem Bürsin adquiere un peso considerable. Si Ande ha decidido dar este paso, significa que hay un reconocimiento de responsabilidad y un deseo de cerrar heridas. Esto en sí mismo es un gesto maduro independientemente de si conduce a una reconciliación o no. Las disculpas, cuando son sinceras, tienen el poder de sanar y de permitir avanzar. Y volviendo a la pregunta central, ¿se arrepiente Ande Erçel? Si nos basamos en las filtraciones, la respuesta parece ser afirmativa. Sin embargo, siempre es prudente tomar estas informaciones con cautela. El mundo del entretenimiento está plagado de estrategias de marketing y de atención mediática. A veces los rumores se crean o se magnifican para mantener a los personajes públicos en el candelero. Pero imaginemos que todo esto es cierto. Imaginemos que Ande, después de un tiempo de reflexión, se da cuenta de que cometió errores, de que subestimó el valor de lo que tenía con Kerem, o de que las presiones externas hicieron mella de forma negativa. Y que, movida por ese sentimiento, decide dar el paso de la disculpa. Este sería un acto de valentía, de honestidad consigo misma y, si se recibe bien, también de respeto hacia Kerem. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? Es imposible saberlo. Podría ser el primer paso para una reconciliación, o podría ser simplemente un intento de cerrar un ciclo de manera más pacífica. Ambas opciones son válidas y forman parte del curso natural de las relaciones humanas. Lo importante es que si hay arrepentimiento y si se pide disculpas, hay un reconocimiento de la experiencia vivida y un aprendizaje de la misma. Por mi parte, como observador y comunicador, me inclino a pensar que, ante la magnitud de la relación que tuvieron y el impacto que generaron en sus seguidores, es muy probable que haya habido reflexión por ambas partes. Y si bien Kerem no ha dado señales públicas de haber recibido una disculpa, el hecho de que Ande, una figura tan prominente, esté supuestamente considerando o haya intentado este acercamiento, dice mucho de la importancia que tuvo su relación. En resumen, lo que podemos extraer de toda esta maraña de rumores es que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue significativa, su ruptura generó un gran impacto y ahora, al parecer, hay indicios de que Ande podría estar reflexionando sobre su pasado y haber intentado una reconciliación o al menos una disculpa. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto sigue siendo parte del fascinante mundo de las especulaciones que rodean a nuestras estrellas favoritas. Lo que sí queda claro es que, a pesar de sus caminos separados, el recuerdo de su amor en Senkal Kapm sigue muy presente en el corazón de sus fans. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy sobre este tema tan candente. Espero que os haya parecido intrigante, informativo y, sobre todo, entretenido.
Como siempre, vuestras opiniones son súper importantes para mí. Me encantaría saber qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Ande se arrepiente? ¿Pensáis que Kerem habría aceptado sus disculpas? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo o preferís que sigan sus caminos por separado? Dejadme todos vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer cada una de vuestras reflexiones y debatir con vosotros. Vuestra participación es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un gran like, compartirlo con todos vuestros amigos que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos para no perderos nuestro próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.